Hola Iglesia, un tiempo más juntos, un tiempo especial más juntos. Y me gustaría que lo vieses así, ¿no? Como, hombre, otra vez tengo que ver el vídeo, otra vez. No. Nadie está obligado a nada y está hecho solamente para seguir animándote en tu caminar cristiano, para animarte a que empieces a caminar cristianamente y también, de alguna forma, para animarte a que no te sientas solo ni sola donde estés, ni con quien estés. Hoy quiero compartir o empezar compartiendo este versículo. Es un versículo que cuando mi padre lo escuchó, mi padre era una persona que leía mucho y con trasfondo cristiano, creyente, español, pero que había leído la Biblia. Y cuando leyó ese versículo, o escuchó, porque yo lo leí, lo escuchó así de refilón, luego en secreto me dijo, oye, ¿y dónde está ese versículo que has leído? Que yo nunca lo había leído. Era como decir, ¿dónde está ese tesoro? Vale, dejo espacio aquí para que aparezca el versículo, porque sí creo que es un tesoro dentro de la Biblia. Y en estas situaciones más, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si lo quieres personalizar más y estás solo, aunque no estés solo, quieres personalizarlo, Él tiene cuidado de ti. Primera de Pedro 5, 7. Él cuida de nosotros. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo que empezamos juntos y estemos donde estemos, queremos sentirnos parte de tu pueblo, de tu cuerpo y somos tuyos. Gracias por ser un Dios tan grande, en el nombre de Jesús. Amén. Él cuida de ti. Siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Hola niños, bueno, a veces cuando me escucháis siempre digo, hola niños, ¿qué tal? Acercaos a la pantalla porque hoy resulta que iba a traer a mi amigo Azulete y ¿sabes qué pasa? Que está de huelga, me ha dicho que no quiere venir porque está cansado de aprender versículos, que soy muy pesado, me dice, eres muy pesado Andrés con los versículos, entonces o paras de dar los versículos o no aparezco nunca más contigo, pero bueno. Entonces ya para el domingo que viene creo que aparecerá, porque lo que he pensado, digo, bueno, a lo mejor tiene razón, que estamos saturando de versículos, versículos, así que hoy os voy a dar un versículo pequeñito, ¿vale? Versículo pequeñito. Y el versículo más pequeño que aparece en la Biblia es Jesús lloró, que está en Juan 11:35. Espero no equivocarme, Jesús lloró. Y mira, pum, aquí aparece Jesús lloró. Y tú vas a decir, pero Jesús, ¿cómo va a llorar Jesús? Claro, Jesús lloró porque uno de sus amigos había muerto. Y entonces viene una historia muy bonita donde Jesús muestra el amor por las personas, el amor por sus amigos y cómo Jesús tenía sentimientos. Y mira, quiero animarte una cosa. Si Jesús lloró, llorar no está mal. Aunque no llores, no seas llorica. No, si quieres llorar, llora, porque podemos llorar y expresar nuestros sentimientos con total libertad, seas chico, seas chica, seas hombre, seas mujer, podemos expresar nuestros sentimientos. Bien. Entonces, mira, escucha la historia que viene después, que viene cantada, porque Jesús lloró porque había perdido a uno de sus amigos y Jesús le resucitó para demostrarnos que al final siempre todos vamos a estar juntos. Entonces, este es el versículo que tienes que aprender, a ver si soy capaz de repetirlo. Jesús lloró, toma. ¿Qué te parece mi inteligencia? Jesús lloró. Juan 11:35. Así que, Señor, bendice a cada niño que está viéndonos y sobre todo que se sientan muy amados por ti, por la Iglesia. Y también pedimos por aquellos niños que están en camino, que tú sabes quiénes son y que están en nuestra mente. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre digo, os queremos mucho.
Buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, soy Rafael y nada, nos ha tocado pues cambiar de soporte y pues hoy me toca predicar también en modo online. Entonces, pues eso, que para los que no me conozcáis, si me veis en la iglesia, pues podéis venir a saludarme, y los que me conozcáis, pues ya me habréis visto predicar en otras ocasiones. Entonces hoy vamos a hablar del afán y de la ansiedad. Y me acordaba, cuando me dijo Andrés de predicar sobre esto, de la última vez que había predicado, que fue antes de todo esto de la pandemia. El tema era Dios delante de nosotros. Y entonces, repasando esa predicación, es curioso como quién nos iba a decir, pues quién me iba a decir todo esto que iba a llegar, ¿no? Que nos iba a llegar a todos nosotros, que íbamos a tener que pensar en la muerte y que íbamos a necesitar espacio físico. Pues en la predicación me acuerdo que acabé con el Salmo 118, el versículo 5, que dice: desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Y como eso, pues a veces lo lees y crees que es un lugar espacioso, pues espiritual o mental, pero al final ha sido un lugar físico, literalmente, ¿no? Y ahora mismo pues estamos todos nosotros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia pasando tiempos de prueba y necesitamos este espacio físico. Y como dice Mateo en el capítulo 7, pues la inundación ha llegado tanto a unas casas como a otras casas, y estamos ahora en este camino. Y hoy vamos a hablar de dos compañeras que nos están acechando en este camino y que están con nosotros muchos días, que son el afán y la ansiedad. Y la ansiedad se define como un estado mental de gran inquietud y extrema inseguridad, que es un poco lo que yo creo que todos nosotros hemos sentido o estamos sintiendo en estos días, ¿no? Pues extrema inquietud y extrema inseguridad. Entonces vamos a tomar como base el capítulo 6 de Lucas, de los versículos 19 al 31. Podéis buscar la Biblia, ya que estáis en vuestras casas, pues la podéis coger en papel o podéis buscarla tranquilamente, y lo voy a leer con vosotros. El versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces vamos a trabajar este pasaje. Y lo primero, bueno, aquí están los versículos, vamos a ver nuestra situación inicial. ¿Qué es lo que nos muestra este pasaje inicialmente? Pues lo primero, nos dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía un banquete. Y a su lado había un hombre pobre, que estaba echado a la puerta lleno de llagas, y hasta los perros tenían pena de él. Entonces nos encontramos una persona que hace fiesta cada día, que tiene de todo, que seguramente desperdiciaba, y una persona que no tenía de nada, al lado de esta persona que tenía de todo.
Entonces, lo primero que me viene a la cabeza cuando leo este pasaje, pues es que me es fácil ponerme en el lugar del pobre, ¿no? Del bueno, digamos, y decir qué malo era el rico, ¿no? Pero también estaba pensando que muchas veces yo he vivido así en mi vida cristiana. Hoy quiero hablar especialmente para la Iglesia, para los cristianos, para nosotros, que tenemos una relación personal con Jesús, pero a veces hemos vivido como este rico. Y estaba pensando en los paralelismos que podemos tener como cristianos y como Iglesia con la vida que llevaba este rico, que estaba de fiesta todo el día, como nosotros, que cuando nos juntamos pues estamos celebrando fiesta, pero puedo llegar a no compartir esta fiesta, esta relación que Jesús tiene conmigo, me la he guardado para mí y no la comparto con el que está fuera. También me llama la atención, como dice que se vestía de púrpura y de lino fino, ¿no? En otra parte de la palabra nos dice que a la Iglesia le ha concedido que se vista de lino fino, ¿no? Y me llamaba la atención de que podemos ser así, ¿no? Como cristianos, pues ser como el rico, disfrutar de nuestra vida cristiana, disfrutar de este regalo que tenemos y no darnos cuenta de que hay gente en nuestra puerta que lo está pasando mal, que necesita este mensaje y que vivimos al margen de él. Y me gustaría plantearos unas preguntas para que las penséis tranquilamente. ¿Comparto mi riqueza con los que conozco? ¿Compartes tu riqueza? ¿Qué es lo mejor que tienes? Tu relación con Jesús. ¿La compartes con los que tienes al lado? A lo mejor la compartiste en algún momento y pues te has acomodado o me he acomodado. Y Jesús nos dejó esto como último principio antes de subir al cielo. En Hechos 13, versículo 47. Así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Entonces, ¿estamos compartiendo esta riqueza? Nosotros somos ricos, hermanos. ¿Estamos compartiendo esa riqueza? También puedo pensar que lo que tengo pues, no es para los demás, que es una elección vital, ¿no? Pues que yo he escogido pues, ser cristiano, otro escoge pues, otras cosas, ¿no? Y aquí hay un versículo incómodo que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es un mensaje de exclusividad, de solo por mí se viene al Padre. A lo mejor esto te hace sentir incómodo, a mí me ha hecho sentir incómodo a veces, porque me da pena que gente que es buena gente, pues no vaya al Padre porque no cree en Jesús. Entonces este es si tú piensas eso, si tú piensas que hay una variedad, que hay distintos caminos para el Padre, pues a lo mejor tendrás que pensar, tendrás que orar, tendrás que reflexionar. Y lamentablemente o no, Jesús no dejó que esta elección de camino sea una elección de cada persona. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es un camino único. Te invito a que pienses, si tienes problemas con esto, como yo los he tenido, te invito a que pienses o a que hables con nosotros o con el pastor y podemos orar y podemos verlo contigo. También puede ser que no comparta el mensaje, mi riqueza, porque me creo mejor que el resto. Esto a lo mejor a algunos pues, les puede parecer un poco qué barbaridad, ¿no? Pero podemos caer en esto también. De decir, bueno, en realidad yo soy cristiano porque soy mejor moralmente, porque, pues fíjate, qué cosas hace, no como yo, pues yo soy una persona decente y yo esto no lo hago, ¿no? Y recordemos también este versículo de la Biblia en Deuteronomio 7, del 7 al 8, que no por ser nosotros más que todos los pueblos nos ha querido Jehová y nos ha escogido. Como Israel, éramos el más insignificante de todos los pueblos. Pero por cuanto Jehová nos amó y quiso guardar el juramento que juró a nuestros padres, nos sacó de Egipto. Aquí podéis decir, bueno, esto es para el pueblo de Israel, pero es que por el nuevo pacto nosotros pasamos a ser este pueblo escogido por Dios. En otra parte de la palabra, podéis buscarla, nos dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. A lo mejor esto también te ha dado problemas en otra parte de tu vida. A mí a veces yo también tengo que luchar con esto, porque yo os confieso que a veces
me he podido ver superior a otras personas, o esta riqueza, estos valores y la solidez que a veces te da tener esta relación con Jesús, te puede hacer sentirte superior a otras personas que van pues sin brújula y sin pastor por la vida. Pero como digo, si te crees mejor que el resto, examínate, yo me examino también, porque es fácil pensar que no soy mejor que el resto, pero a veces puede pasarnos. Cuando vemos a ciertas personas o que han hecho algo o que se comportan de una manera, podemos pensar que para ellas no es el mensaje de Jesús, porque son demasiado malos, por ejemplo. Esta podría ser nuestra situación inicial, ¿no? Que vivimos en esta riqueza, no la compartimos por una cosa o por otra. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que ha venido el afán y la ansiedad, que ha venido esta situación de dificultades, tal como le vino al rico y al mendigo. Vamos a ver el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Y qué le dijo? Ten misericordia, por favor, Padre, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya no hay remedio. Que Abraham le dijo, tú pues gozaste en vida y ahora en muerte estás en tormentos. Y además, es que aunque quisiéramos, no hay remedio, porque hay una sima infranqueable entre el cielo y este Hades. Y entonces, pues nos ha pasado eso, que podíamos estar en fiesta, yo estaba en fiesta, yo estaba en una situación, pues congregándome en la iglesia, tranquilamente, y de repente llega la prueba, y en este caso pues no es una prueba individual que pueda llegarte de una enfermedad o algo a tu familia, nos ha llegado la prueba a todos, a toda la iglesia. Y en esta prueba pues ha llegado la ansiedad, y ha llegado seguramente en muchos casos nuestra falta de fe, nuestra inseguridad, y lo estamos sufriendo. Nuestra salud física lo está sufriendo en muchos casos, y también la salud mental. Aquí, como estoy en online, pues me siento con más confianza de decir que levante la mano el que se le ha ido un poco la pinza en esta cuarentena, porque a mí hay muchos días que digo, yo me estoy volviendo un poco loco. Y el que más y el que menos, pues es una prueba mental, es una prueba espiritual. Y me gustaría también pensar con vosotros y conmigo mismo, ¿cómo era mi relación con Cristo antes de la pandemia, antes de esta prueba? Pues a lo mejor estábamos bien en la iglesia, nos relacionábamos con los hermanos, íbamos a un grupo casero, teníamos comuniones, teníamos cenas, teníamos comidas, iba a los cultos, pues me gustaban los cultos, me quedaba con la gente al salir y estaba bien. Y de repente, ¿qué ha pasado? Que ha venido la prueba, y ha venido la inundación y me he quedado sin grupo casero, sin verles, sin tocarles, me he quedado con los cultos con esta situación tan rara, hubo una época que no podíamos hacer culto, no me puedo quedar a comer con mis hermanos, no puedo abrazar a mis hermanos, no hay rincón de oración, y de repente, aunque tengamos los medios digitales, pues es una prueba para nosotros, es una prueba para nosotros. ¿Y cómo estamos ahora? Porque las horas en casa son muy largas, a veces puedes estar solo, la soledad es muy dura, y a veces puedes estar con tu familia, y también es duro, porque a veces discutes y quieres espacio, y había una época que no podías ni salir a la calle, había que ir a encerrarse al baño, el que se enfadaba, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en esta época? ¿Cómo la estamos pasando? Quizás nos hemos separado. No sé si estás viendo esto y ya no vas a la iglesia, a lo mejor, porque nos podemos haber enfriado. Esto es así, o sea, es una situación de necesidad, es una situación dura, y viene mi falta de fe, que por qué Dios permite esto, y a lo mejor pues pierdo el trabajo, o a lo mejor alguien de mi familia pues lo ha pasado mal, se ha muerto, o cualquier cosa de salud. Y a lo mejor mi relación con Jesús pues no tira. Y yo estaba pensando, pues a lo mejor lo que está saliendo ahora en realidad ya estaba allí. No es que sea nuevo por la pandemia, sino que la pandemia, esta prueba, ha sacado algo que en realidad estaba allí. A lo mejor
yo estaba dependiendo de una forma exagerada o de una forma que era artificial de ir a la iglesia, de alabar, que está bien, de ir al culto, de hablar con los hermanos, pero es que realmente la relación que tenemos que tener con Jesús, con Dios, es personal de uno a uno. Y algunas veces en mi vida me he encontrado con una situación de soledad, es decir, estoy en un hospital solo y no hay nada más. No hay hermanos, no hay nadie, no hay familia, por lo que sea, por las circunstancias. Y en ese momento es cuando ves en la prueba cómo estás con Dios, porque es que no hay más. Y esto es una situación que se repite a lo largo de la Biblia. La soledad como crecimiento espiritual se repite muchísimo. Lo podemos ver con Moisés. Moisés subía solo al monte para hablar con Dios. Se pegó una vez 40 días y 40 noches en el monte hablando con Dios. Elías, el profeta Elías, también fue obligado a confinarse, también fue obligado a huir. Podéis ver la vida de Elías. Elías tuvo que salir corriendo varias veces, tuvo que encerrarse. Y Dios le habló en estas situaciones de soledad. Jesús buscaba la soledad para crecer. Pablo muchas veces fue dejado solo. En la carta segunda de Timoteo, le dice, en el capítulo 4 le dice a Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pablo sufrió cárceles, sufrió soledad, pero también creció. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me quiero decir con todo esto? Pues que la comunión de la iglesia está fenomenal. El estar con los hermanos está fenomenal. El estar con los hermanos te puede dar mucho crecimiento. Pero no puedo depender en mi relación, yo y tú, pero yo también, no puedo depender en mi relación solamente de esa comunión externa. Porque al final la relación con Jesús tiene que ser una relación personal. Y yo sé que es duro, esto a mí se me está haciendo duro. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Está en nuestro corazón. Dios está en nuestro corazón, no está en un local, no está en un monte o en otro monte, como le dijo Jesús a la mujer samaritana. Está dentro de nosotros. Y quizás eso lo sabíamos intelectualmente o lo habíamos creído, pero nos habíamos acostumbrado a vivir nuestra vida en comunidad, nuestra fe. Y esta es una ocasión, hermanos, de vivir nuestra fe con Dios personalmente. Y no digo que no quiera tener esa comunión. Yo estoy anhelando esa comunión y con los hermanos y con la iglesia. Y cada cosa que hacemos ahora me da una alegría tremenda, ¿no? O sea, ahora estoy pensando pues, a ciertos hermanos o hermanas que me caían mal. Ahora me alegraría de verlos y abrazarles. Y cómo Dios te enseña, ¿no? Cómo Dios te enseña a valorar. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues yo pienso, volvernos al Padre, que no hay otra cosa. Que no hay otra cosa, y que si estoy así es porque realmente estaba así antes de la prueba. Si estoy con una pata fuera de la iglesia, si estoy con una pata fuera de la fe, es porque estaba ya así antes. Y esto lo único que hace es sacar a la luz algo que yo tenía dentro escondido. La palabra nos dice en Isaías: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y en Isaías 35. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de desiertos, es un Dios de soledades. ¿Sabéis todos los pasajes en los que Dios se muestra en el desierto al pueblo de Israel, en los que Dios se muestra en la soledad a los profetas, en los que Dios se muestra en las cárceles a las primeras iglesias? Dios no les extraña una pandemia a Dios, no les extraña la enfermedad a Dios, y Dios no se retrae en la enfermedad. Él, en canciones que cantamos, decimos: tu gracia abunda en la tormenta. Y así es, hermanos, y esto lo tenemos que creer en fe, y ahora tenemos que echar mano de la fe. Ahora es el momento de echar mano de la fe. Y esto es lo que respecta a nuestro afán y ansiedad hacia nosotros. Pero también ha habido un problema: el afán y la ansiedad por los demás. También podemos tener carga por los demás. Lo vemos en el versículo 27 y siguientes. Porque el rico, cuando ve que no puede ayudarle, dice: bueno, pues entonces que ayude a mis hermanos. Yo tengo 5 hermanos. Y dice: pues te ruego, Padre, que envíes a Lázaro, que hable a mis hermanos, y mis hermanos se van a convertir, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero entonces, ¿qué le dice Abraham? Que tiene a Moisés y a los profetas, que les escuche. Vamos, es como decirles, pues que lea la palabra, que escuche la palabra, que ahora ya no... Que es que si no escucha esa palabra,
es que ni los muertos van a conseguir que estas personas se salven. Y entonces en este momento tenemos no solo nuestro afán y ansiedad hacia nosotros, sino nuestro afán y ansiedad hacia los que nos rodean. De repente nos hemos encontrado con nuestras familias con problemas, con nuestros amigos con problemas, en el hospital. Algunos han fallecido y de repente ha sido demoledor para muchos de nosotros. Nos hemos encontrado con que gente a la que conocíamos hace muchos años ha tenido este problema y de repente ya no está. Y entonces hemos podido ser como este joven, como este rico que ha dicho, ostras, ¿qué ha pasado? Mira a ver, predica, pues manda a Lázaro y que se convierta al Señor. Entonces, esto lo tenemos que ver no desde la condenación de que van a condenarse, sino desde la compasión. Tenemos que orar para que Dios nos dé compasión hacia las personas. Porque antes de la pandemia también existía este peligro de muerte para los demás, de muerte eterna. Y a lo mejor estábamos viviendo a espaldas de eso. Porque en la sociedad, el tema de la muerte, en esta sociedad occidental no se hablaba de la muerte, nada. Y de repente la muerte está por todas partes. Y la gente no tiene herramientas para tratar con este tema, porque es un tema en el que llevan años que nadie hablaba de la muerte, nadie hablaba del cielo, nadie hablaba del infierno, nadie hablaba de que es que más allá de aquí hay algo más. La gente se va de aquí, de este mundo, y de repente nos lo hemos encontrado. Y yo me pongo a orar y lo que le pido a Dios es que me dé la compasión que Jesús tenía cuando veía las multitudes. Que hace un par de semanas Miguel predicó del buen samaritano, de esta compasión, que hablaba que era como que se te mueven las tripas. Y Mateo en el capítulo 9, versículo 36 nos dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y a mí, hermanos, a veces esta compasión me ha faltado. Me ha faltado antes de la pandemia y ahora pues nos vemos sorprendidos y decimos, jolín, no hemos hablado nunca a estas personas y ahora están enfermas, no he hablado nunca de Jesús a esta persona y a lo mejor ha fallecido, y nos podemos encontrar con eso, ¿no? Tenemos que orar para que Dios mueva a compasión nuestro corazón. Así como Jesús veía estas multitudes, que Dios nos mueva en nuestro corazón esta compasión también. Que no diga como dice en Ezequiel, que hay de los pastores de Israel, que se pastoreaban a sí mismos, que no fortalecían a la oveja débil, ni curaban a la enferma, ni vendaban a la perniquebrada, ni volvían al redil la descarriada, ni buscaban a la perdida. Y entonces las ovejas iban sin pastor y eran presa de las fieras del campo, y se habían dispersado porque no había quien las buscase y quien preguntase por ellas. Y de nuevo nos encontramos que podemos ser como el rico, ¿no? Que estamos en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra relación con Dios, y nos hemos convertido, pero hemos perdido la compasión por la gente y dejamos que cada uno se busque la vida. Jesús, Dios, tuvo compasión de nosotros. En el versículo 11 nos dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El versículo 13, y yo las sacaré. Y en el versículo 16, yo buscaré a la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y esto lo hizo Jesús por todos nosotros en su momento. Pero ahora, ¿qué es lo que nos ha mandado Dios? Pues es interesante que en este capítulo 9 de Mateo, cuando Jesús en el versículo 36 dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes porque estaban sin pastor, ¿qué es lo que dice luego en el versículo 37? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿A quién está mandando con esta compasión que se le mueve a Jesús en el corazón? Nos está mandando a nosotros. De nuevo, volvemos al libro de Hechos, al capítulo 13, que nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz para los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Jesús se ve movido a compasión y piensa
en que Dios mande obreros a la mies. Estos obreros somos nosotros. Necesitamos esa compasión, hermanos. Esa compasión por los demás. Que se nos muevan las tripas, como decía Miguel, porque ahora lo estamos viendo, pero es que ya antes existía la muerte eterna. Pero ahora como que nos ha sorprendido, nos ha podido sorprender. Y ahora es cuando decimos, Señor, manda un muerto viviente para que se conviertan. Y Jesús, ¿a quién manda? Nos manda a nosotros. Pero, ¿y si la historia pudiera ser diferente? Tenemos una oportunidad, hermanos. Estamos llegando a una rotonda y hay varias salidas. Y una de las mentiras del diablo es que nada puede cambiar, que todo va a acabar fatal y que todo va a acabar en muerte y destrucción. Me gustaría recordaos ahí donde estéis, hermanos, si estás débil, si estás fuerte, que no estás solo. Y que el diablo le gusta cazar en soledad a los cristianos y a los no cristianos. Y que una de las primeras cosas que te va a decir es que tú estás solo, que no le importas a nadie. ¿Dónde está tu Dios ahora? Como le decían a Jesús en la cruz. ¿Dónde está tu Dios ahora? Y hermanos, tenemos al Espíritu Santo siempre, siempre, en las casas donde estemos trabajando, en el teletrabajo, donde sea. Tenemos al Espíritu Santo. En la cueva, con Elías, Dios se manifestó. En lo secreto, cantamos, donde hay quietud, ahí estás tú, en lo secreto. En la soledad no estamos solos, hermano. Encerrados en casa, los discípulos, ¿qué les pasó? Llegó Jesús, llegó el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la palabra? En 1 Corintios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Si tú estás solo físicamente en tu casa, tú no estás solo. Tienes al Espíritu Santo, hermano, hermana. En 2 Corintios también. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Somos el pueblo de Dios. Cantamos también, hermanos. Y ese ser el pueblo de Dios se ve refrendado en que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Que donde nosotros vayamos, nosotros somos templo. Si nosotros estamos solos en casa, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Podemos crecer. Vamos a creerlo. También tenemos a la Iglesia. Gracias a Dios estamos pudiendo volver a medio reunirnos. Gracias a Dios hemos tenido todos los medios para poder reunirnos digitalmente en muchos casos, aunque sea más frío. Pero bueno, por lo menos ya sabemos algo de si vivimos o si morimos y nos vamos pues bendiciendo mutuamente. En la Iglesia, pues no es lo mismo ahora. Entonces es más importante que nunca, ahora que estamos divididos físicamente, que tengamos más cuidado unos de otros, que tengamos pues, la capacidad de pedir ayuda. Porque una de las cosas que ahora podemos decir es que nadie me llama, nadie se preocupa por mí, fíjate, tanto con el grupo casero y luego no me ven 2 meses y no me llama, no me manda un WhatsApp. Vamos a tener cuidado también con estos pensamientos. Porque el diablo los usa para separarnos, los usa para apartarnos unos de otros. Olvidemos el orgullo. Olvidemos el orgullo de, pues si tú no me llamas, yo no te llamo. No nos quedemos cada uno en nuestro rincón. Tengamos misericordia unos de otros. Tengamos compasión también unos de otros. Porque el mundo, hermanos, tiene muy poca misericordia y tiene muy poca compasión. Y como familia unos de otros, tenemos que tener esa compasión y esa misericordia unos con otros. Y no podemos tratar a la gente como la trata el mundo, con justicia pura y dura. Y cuando alguien hace algo mal, puede que esté mal, pero vamos a tratar de tener compasión, de tener misericordia con esta persona, de que tú tengas misericordia conmigo, de que tengas compasión, de que intente pensar en el lugar del otro, de ¿por qué no me llama? ¿Por qué no ha orado por mí? ¿Por qué ya no me saluda? Todo el mundo lo está pasando muy mal. Todo el mundo lo está pasando muy mal y a lo mejor hay algo detrás y el diablo no se va a quedar quieto en esta situación. Estamos débiles, estamos separados físicamente. Ahora es el momento en que nos tiene que zarandear como a trigo. Entonces, vamos a orar para que no falte nuestra fe unos por otros también. Y es importante que nos perdonemos unos por otros. Yo no sé cómo has pasado estos confinamientos, estos meses. Yo sé que tengo muchos motivos para pedir perdón a mi familia, sobre todo a los que han convivido conmigo, a mi mujer y a mi hija. Aprovecho para pedir perdón por todos los
los motivos, cada uno que pida perdón. Puedes parar el vídeo, pide perdón a tu mujer por todas las veces que has discutido con ella, a tus hijos por todas las veces que les has echado la bronca, hijos también, pues mirar a ver si habéis hecho algo mal, ¿eh? Y pidamos perdón y aprovechemos que este momento sea un momento de reconciliación, porque en las situaciones duras, el que más y al que menos, pues nos cuesta, ¿no? Y no reaccionamos como debemos y nos falta a veces la fe y nos portamos mal. Que no sea un obstáculo, que sepamos pedir perdón y a su vez tener misericordia del que nos pide perdón. Y hermanos, tenemos ya una recompensa eterna y eso nos tiene que dar seguridad. Y si no nos da seguridad, tenemos que orar para que Dios aumente nuestra fe. Porque en este momento, en un momento en el que la muerte se manifiesta de forma tan contundente, más que nunca, tenemos que pensar que nuestra recompensa está en los cielos. Como le dice Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo, el capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Muchas veces me he acordado yo de este versículo cuando tenía problemas, que Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, porque a veces no puedes echar mano de otra cosa. Nos gusta echar mano de los recursos monetarios o de los recursos médicos y a veces no hay más, Timoteo. Tienes que pensar en la vida eterna, que Dios te va a dar la vida eterna, porque no hay más. No podemos agarrarnos a nuestra propia sabiduría, no podemos agarrarnos a nuestro sistema médico, no podemos agarrarnos a nuestros recursos financieros o a lo que creamos que sabemos. En una situación como esta, echemos mano de la vida eterna, hermanos, hermanas. Y recordemos el Salmo 48, que este Dios es eternamente nuestro, ahora y para siempre, y que nos va a guiar más allá de la muerte. Como dice en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y en el versículo 4 nos dice, enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto va a pasar, hermano. Esto va a pasar como ha pasado todo en la vida, como han pasado otras epidemias, como han pasado otras pandemias, como han pasado otras guerras. Va a pasar y lo único que va a quedar es la palabra de Dios. Es así, es así. La palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Y a veces nos creemos que lo que es eterno y permanece para siempre son cosas que cuando vemos una pandemia así, vemos que todo desaparece, que llega esto, que era impensable totalmente, con nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de alertas tempranas, nuestros medicamentos, compañías farmacéuticas brutales, millones de médicos, millones de personas trabajando en el sistema sanitario. Y ya está, y no ha habido más, ha salido esto. Y de repente ocurre lo inesperado, ¿no? Y tenemos que volver, echar mano de la vida eterna y compartir esto. Donde estés, compártelo. Compártelo ya, porque es que esto era importante antes y yo mismo he dejado de compartirlo muchas veces, pero no lo veíamos. Pero es que ahora lo vemos más, pero es lo mismo de antes. Como le dice Pablo a Timoteo, que prediquemos a tiempo y afuera de tiempo. Y fuera de tiempo. Y ahora es importante. Cada persona, pues a lo mejor, pues vete tú a saber si la vuelves a ver o no la vuelves a ver. Y hermanos, es verdad que esta pandemia pues, puede plantear muchas preguntas a la gente de dónde está Dios o qué está pasando. Pero también mucha gente se está volviendo a Dios ahora. Se está volviendo porque necesita algo. Que sepamos ser una iglesia que está en orden de combate, hermanos, donde estemos. Que la iglesia cuando se junta está muy bien, pero Jesús, Dios, lo que quiere es que su iglesia esté desperdigada para predicar. Entonces, tomemos fuerzas, pero que veamos también las oportunidades que se nos plantean de mucha gente que en su vida habría pensado en Dios, que mucha gente que en su vida iba a pensar que iba a morir o que alguien de su alrededor iba a morir y ahora se están haciendo estas preguntas, hermanos. Y tenemos un premio que darles, un regalo que darles, que es la vida eterna. Y me gustaría acabar pues, con esta foto de un abrazo, ¿no? Es un cuadro muy famoso de la transición, creo que se titula El encuentro. Es de España después de 40 años de dictadura y representa un poco cómo la gente
las dos Españas que se habían enfrentado en la guerra civil, pues cómo se perdonaban las ofensas unos a otros y cómo se volvían a juntar. Aunque ahora estemos un poco siempre zarpa la greña, pero ese fue un momento bonito, ¿no? Y nosotros un día como iglesia volveremos a esto de una manera o de otra. En este mundo o en el cielo vamos a estar en comunión unos con otros de forma plena. Me gustaría acabar con este pasaje de 2 de Timoteo, el capítulo 4, que Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, que recordemos que tenemos esa corona guardada, que Jesús ha preparado morada para nosotros, que nuestra vida va a ser eterna, porque hemos creído en Jesús y en su sangre, que nos limpia de todo pecado, y que su palabra no va a pasar, su palabra va a quedar. Y a lo mejor tú tienes gente a tu alrededor, comparte este regalo, o a lo mejor tú no has conocido a Jesús, pues es el momento. Pídele que te perdone tus pecados y arrepiéntete y ya está, no hay más. Él murió por ti, murió por nosotros. Y está en el cielo preparando camino para nosotros, preparando morada para nosotros. Y no les extraño ni la tempestad, ni la tormenta, ni las pandemias. Él puede con esto. Él sabía que esto iba a pasar. Nada se le escapa a nuestro Dios, hermanos. Me gustaría acabar con una oración con vosotros. Que Dios os bendiga. Y Señor, muchas gracias por Jesús, Señor, que murió por nosotros, Señor. Y muchas gracias por la compasión que tú tuviste con nosotros y mandaste a tu Hijo, Señor, a tu Hijo a morir, Señor, sin necesidad, Señor. Muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, y te quiero pedir por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, que tú les fortalezcas, Señor, en la prueba, que tú me fortalezcas también a mí, Señor, por toda la gente que está alejándose de ti, Señor, en la iglesia, fuera de la iglesia, Señor, que toques sus corazones ahora, Señor, que tú les lleves a ti, Señor, que tú aumentes nuestra fe en el desierto y en la soledad, Señor, que no nos afanemos, Señor, que nos hagas acordarnos de Jesús, que nos dijo que cada día su propio afán, Señor, que nos hagas acordar del maná, Señor, que era para cada día, Señor, o como mucho para 2 días, Señor, que si no se pudría, Señor, que nos hagas descansar, que dejemos descansar estos corazones afanosos, Señor, en tu vida eterna, Padre Jesús. Y ayúdanos a compartir esto contigo para todos los que no te conocen, Señor. Que no nos quedemos dentro de nuestra casa, Señor, y que esta perla preciosa que es tu salvación, Señor, que sepamos compartirla con todos en este tiempo también de necesidad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.